En 1985, la edad típica para comprar tu primera casa era 28 años. En 2026 es 40 años. Según la National Association of Realtors, noviembre de 2025, esa edad es récord histórico. Y 1 de cada 3 adultos americanos entre 18 y 34 años vive con sus padres. En New Jersey, casi la mitad. 44.1%, según datos del Census Bureau, analizados por FinanceBuzz en abril de 2026. Esto no es elección, es matemática imposible. Hoy recorremos los 10 estados donde la generación independiente desapareció. Vamos a ello. Número 10. Illinois y Nevada, 35.1%, empatados. Empezamos en el medio del país. Illinois y Nevada empatan en 35.1% de adultos entre 18 y 34 años viviendo con sus padres, según el Census Bureau de 2025. En Chicago, el precio mediano de una casa subió a $325,000, según Redfin de abril de 2026, mientras el ingreso mediano familiar se quedó en $71,000, según Census Bureau. Haz las cuentas, no cuadran. En Las Vegas la historia es distinta, pero termina igual. La tasa de vacancia de renta llegó a 9.1% en 2025, según CoStar. Los caseros dan concesiones en el 51.7% de los listados y aún así los salarios del sector turístico no alcanzan. Una joven de Las Vegas escribió en Reddit el mes pasado: "Trabajo 50 horas a la semana en el Strip. Mi mamá me ayuda con todo. Si me mudara sola, pagaría el 78% de mi sueldo solo en renta. ¿Para qué?". Eso no es flojera, eso es matemática. Lo absurdo. Nevada construyó más de 30,000 unidades nuevas en los últimos 3 años, y aún así, los jóvenes no pueden mudarse. Construyeron para inversionistas de Wall Street, no para los que viven ahí. El sistema fabricó la oferta equivocada para el comprador equivocado. Mientras tanto, una generación entera duerme en su antiguo cuarto de adolescente con un diploma colgado en la pared. Número 9. Massachusetts, 35.7%. Pasamos al noreste. Aquí cambia todo. Massachusetts marca 35.7% de adultos jóvenes viviendo con padres, según el Census Bureau de 2025. Boston tiene el precio mediano de renta más alto fuera de California, $3,400 al mes para un apartamento de un cuarto, según Zillow, de marzo de 2026. El precio mediano de una casa en Greater Boston llegó a $750,000, según la Massachusetts Association of Realtors. Para calificar para esa hipoteca, necesitas un ingreso familiar de $185,000 al año. El ingreso mediano real es $96,505, según Census Bureau. La brecha es brutal. Una familia dominicana en Lawrence le contó al Boston Globe en febrero: "Mis 2 hijos tienen títulos universitarios. Uno es enfermero, la otra es maestra. Ambos viven en casa. Pagar renta de $2,800 con préstamos estudiantiles encima es imposible. Aquí ahorran, algún día". Lo absurdo de Massachusetts: tiene el sistema universitario más prestigioso del país. Forma a los profesionales mejor pagados de Estados Unidos. Y esos mismos profesionales no pueden vivir donde estudiaron. Harvard y MIT generan graduados que se mudan a Texas y North Carolina porque Boston ya no es viable. Es como entrenar campeones olímpicos y prohibirles competir. Read that again. Massachusetts está exportando talento mientras su propia juventud duerme en literas de la infancia. Número 8. New York, 35.9%. Subimos a New York. 35.9% de jóvenes con padres, según Census Bureau de 2025. Pero el dato esconde algo peor. En el área metropolitana de NYC, esa cifra sube a más del 40%, según el análisis de la Rutgers Blaustein School. Una familia puertorriqueña en el Bronx le dijo a NPR en marzo: "Mi hija tiene 31 años, trabaja en finanzas en Manhattan, gana $85,000 al año y vive conmigo, porque un estudio en su trabajo cuesta $3,800 al mes".
La renta mediana en Manhattan llegó a $4,500 al mes en 2026, según Street Easy. Para alquilar legalmente, necesitas ingresos de 40 veces la renta mensual, $180,000 al año. Una persona joven sola, ganando salario decente, sigue sin calificar. Aquí entra el dato que nadie quiere escuchar. New York perdió 631,000 residentes en 5 años, según Census Bureau. El éxodo urbano más grande de la historia moderna americana. ¿Quiénes se quedan? Los que no pueden irse, los que dependen de la familia. Lo absurdo. NYC tiene 89,000 unidades vacías mantenidas como inversión, según el Department of Finance. Casas vacías al lado de jóvenes sin techo propio. Es la definición exacta de un mercado roto. Y mientras los políticos discuten, la generación que debería formar familias está en el cuarto donde guardaba sus pósteres de adolescente. Número 7. New Hampshire, 36.5%. Aquí viene una sorpresa. New Hampshire, el estado que se vende como Live Free or Die, tiene 36.5% de adultos jóvenes viviendo con padres, según Census Bureau. ¿Cómo? No hay impuesto estatal al ingreso, es la promesa libertaria. Pero el precio mediano de casa en New Hampshire subió a $510,000, según Zillow, de febrero de 2026, un crecimiento de 64% desde 2019. Los salarios subieron 18% en el mismo periodo. Eso no es una corrección, eso es un divorcio entre realidad y precios. Una joven en Manchester escribió en el foro local: «Crecí escuchando que aquí podía ser independiente. Tengo 27 años, trabajo como técnica dental, gano $58,000. La renta promedio sube cada año. Mi madre me dijo, quédate hasta que ahorres $50,000 de enganche. Llevo 4 años, tengo $19,000. Aquí está el dato que duele. Los compradores primerizos representan solo 21% del mercado, según NAR, de noviembre 2025, el nivel más bajo desde que existen registros. New Hampshire atrajo migración de Massachusetts durante la pandemia. Jubilados ricos compraron casas con efectivo, y los locales se quedaron atrás. Lo absurdo. El Estado se autoproclama refugio de libertad económica, mientras genera la misma trampa que Nueva York. Sin impuestos, pero sin oportunidades. Libertad fiscal sin libertad real. Léelo de nuevo. Número 6. Florida, 36.6%. Bajamos al sur. Se pone interesante. Florida marca 36.6% de adultos jóvenes con padres, según Census Bureau de 2025. Aquí hay dos historias mezcladas. La primera es cultural. La población hispana de Florida, especialmente cubana, colombiana y venezolana, tradicionalmente practica vivienda multigeneracional. 3 generaciones en una casa es normalidad histórica, no fracaso. La segunda historia es económica y nueva. Una familia colombiana en Hialeah le contó al Miami Herald en abril: antes nuestros hijos se iban a los 22, compraban casa a los 28. Ahora tienen 34 y siguen aquí. No por tradición, porque el seguro de casa cuesta $7,562 al año, según el Insurance Information Institute. Las cuotas especiales de condos llegan a $400,000 después del SB4D, y el precio mediano en Miami-Dade subió a $625,000, según Redfin. Una familia hispana en Florida hoy gana $58,000 al año en promedio, según Census Bureau. Para comprar la casa mediana, necesitas $156,000 de ingreso. Estás atrapado. Lo absurdo, Florida atrajo 310,000 migrantes en 2022. En 2025, solo 22,000 según Florida Realtors. La migración cayó 93%. Los que estaban afuera ya no llegan. Y los que están adentro no pueden formar hogares propios. La tradición multigeneracional ahora se mezcla con prisión económica. Misma casa, razones distintas. Número 5. Delaware, 37.0%. Cruzamos a Delaware,
37% de adultos jóvenes con padres, según Census Bureau de 2025. Delaware es el secreto más sucio del mercado de vivienda. Pequeño, ignorado, pero con la tasa de foreclosures más alta del país en enero de 2026, según Atom Data, una ejecución por cada 168 hogares. Los impuestos a la propiedad subieron 18% en el último año, y la edad mediana para comprar primera casa aquí pasó de 30 años en 2019 a 41 años en 2025. Aquí está el número que pega más fuerte. El ingreso mediano en Delaware es $79,325, según Census Bureau. La hipoteca mediana, sumando impuestos, seguro y principal, ahora consume el 41% del ingreso bruto para casas nuevas. La regla del 28% que aprendieron sus padres ya no existe. Una madre soltera en Wilmington publicó en Reddit el mes pasado: "Mi hijo de 29 años trabaja como ingeniero junior. Gana más que su padre cuando compró nuestra casa en 1994, pero aquella casa costó $89,000 entonces. La misma casa hoy vale $385,000. Él vive conmigo, está haciendo todo bien y aún así no puede comenzar". Lo absurdo. Delaware fue el escondite favorito de millonarios para registrar empresas, refugio fiscal corporativo. Pero los humanos que viven allí enfrentan el costo real. Las empresas ganan, las familias pierden. Eso es Delaware en 2026. Número 4. Maryland, 38.5%. Vamos a Maryland. 38.5% de jóvenes con padres, según Census Bureau. Maryland es el efecto suburbio de Washington, D.C. Suburbios caros, salarios federales antes estables, hoy en colapso. El gobierno Trump eliminó 62,000 empleos federales en el área D.C., Maryland, Virginia, según el Bureau of Labor Statistics de febrero 2026. Empleos que sostenían familias enteras de clase media. Una familia hondureña en Silver Spring le dijo a WUSA 9 en marzo: "Mi esposo trabajaba para el USDA por 19 años. Lo despidieron en enero. Nuestros 2 hijos adultos, que se habían mudado, regresaron a casa. No podían pagar renta sin nuestro apoyo y ahora nosotros tampoco podemos darlo". Los precios en Montgomery County llegaron a $670,000 mediano, según Bright MLS de marzo 2026. El ingreso mediano del condado es $125,000. Alto comparado con el país, pero insuficiente para casas que requieren $190,000 de ingreso para calificar. Eso es una locura. Aquí está el dato que cambia todo. Maryland tiene el segundo ingreso mediano más alto del país, y aún así, 38.5% de sus jóvenes viven con padres. Si la prosperidad relativa no garantiza independencia, ¿qué la garantiza? Lo absurdo. Maryland educa al 47% de su población hasta nivel universitario, según Census Bureau, la más alta del país. Más diplomas, mismos cuartos de niño. Educación sin futuro independiente. Eso es 2026. Número 3. California. 39.1%. Te diriges al oeste, esperando encontrar el sueño americano. Lo que encuentras en California es la pesadilla matemática. 39.1% de adultos entre 18 y 34 años viviendo con padres, según Census Bureau. En Los Ángeles, el porcentaje sube a 42%, según el California Policy Lab. El precio mediano de casa en California llegó a $843,400, según la California Association of Realtors de abril 2026. Para calificar a esa hipoteca, necesitas un ingreso familiar de $237,000 anual. El ingreso mediano real es $96,334, según Census Bureau. Estás corto por $140,000. Cada año. Para siempre. Una familia mexicana en East LA escribió en LA Times: "Mis 3 hijos, todos mayores de 30, viven aquí. Uno es maestro, una es enfermera, el otro programa software. Entre los 3 ganan $235,000.
Y ninguno puede comprar casa en el barrio donde crecieron. Aquí entra el peor dato. Solo el 9% de las familias hispanas en Los Ángeles puede comprar la casa mediana de la región, según California Association of Realtors. 91% está excluido por matemática pura. California perdió 1.46 millones de residentes por migración, según Census Bureau, el éxodo demográfico más grande del estado en historia moderna. Lo absurdo. California, la quinta economía del mundo, no puede albergar a sus propios trabajadores. Genera la riqueza más alta y excluye al 91% de sus jóvenes hispanos del mercado. Esa no es economía exitosa. Esa es economía rota. Read that again. Número 2. Connecticut, 41.3%. Subimos al noreste. Connecticut, 41.3% de adultos jóvenes con padres, según Finance Buzz y Census Bureau de 2025. Casi el doble del promedio nacional histórico. Connecticut es el caso de estudio perfecto del colapso suburbano. Bridgeport, Stamford y Danbury tienen el mercado de lujo más caro del país. Precio de entrada a top 10% es $4.3 millones según Redfin. Pero el ingreso mediano del estado es $90,203, según Census Bureau. ¿Quién compra esas casas de lujo? Banqueros de Wall Street que viajan en tren a Nueva York. ¿Quién no compra? Los locales que crecieron ahí. Una joven puertorriqueña en Hartford le dijo a Connecticut Public Radio en febrero: «Estudié, trabajo de contadora, gano $72,000. Vivo con mi mamá. No por gusto, por matemática. El apartamento de un cuarto en Hartford cuesta $1,950 al mes. Mis estudiantes loans me cobran $640 al mes. Más utilities, comida, transporte. Quedaría con $200 al mes para todo lo demás». Aquí está el dato que duele. Los impuestos a la propiedad en Connecticut son los segundos más altos del país después de New Jersey, según Tax Foundation de 2026. Promedio $7,671 al año. Comprar una casa básica significa pagar como segunda hipoteca al Estado para siempre. Lo absurdo. Connecticut fue históricamente la cuna de la clase media americana. Manufactura, seguros, profesionales. Ahora es bifurcación brutal. Muy ricos importados o jóvenes locales atrapados. La clase media intermedia desapareció. Vámonos al número 1. Prepárate. Número 1. New Jersey. 44.1%. Llegamos al ganador absoluto. New Jersey. 44.1% de adultos entre 18 y 34 años viviendo con sus padres, según Census Bureau de 2025, analizado por Finance Buzz en abril de 2026. Casi 1 de cada 2 jóvenes adultos, la cifra más alta del país por margen amplio. El precio mediano de casa en New Jersey subió a $545,000, según Redfin de marzo 2026. Los impuestos a la propiedad son los más altos del país. Promedio $9,800 al año, según Tax Foundation. Solo de impuestos pagas como si tuvieras una segunda renta. Una familia colombiana en Patterson le contó a NJ.com en marzo: «Mis 2 hijas, 28 y 32 años, viven aquí. Las 2 son profesionales. Estudiamos para que tengan más que nosotros. Pero la casa que compramos en 2001 por $185,000 hoy vale $475,000. Ninguna de las 2 puede comprar algo similar. La promesa americana se rompió en una generación». Pero hay algo único en New Jersey. Según el análisis de la Rutgers Blaustein School, publicado en abril 2026, el condado de Hudson, el más caro del estado, tiene la tasa más baja, 27.7%. ¿Por qué? Porque ahí los jóvenes ni siquiera intentan, se mudan. A Pensilvania, North Carolina, Texas. El éxodo silencioso de New Jersey ya está pasando. Lo absurdo absoluto. New Jersey está literalmente vaciándose, mientras 44 de cada 100 jóvenes adultos están en el cuarto donde guardaron sus juguetes.
bibliotecas reconvertidas en oficinas remotas, sótanos convertidos en suites de adulto. Una generación entera en pausa. Y lo más brutal de todo, si esos 30 millones de adultos a nivel nacional, equivalente a toda la población de Texas, formaran hogares independientes mañana, el mercado de renta colapsaría por demanda. Pero no pueden, y por eso no colapsa. La crisis de vivienda americana se sostiene sobre la espalda de millones de jóvenes que duermen en sus cuartos de infancia. Esa es la verdad incómoda. 10 estados, 10 historias, una verdad nacional. 32.5% de adultos americanos viven con sus padres. Esto no es flojera generacional. Esto es matemática imposible heredada. La edad típica de primer comprador pasó de 28 años en 1985 a 40 años en 2025. 12 años perdidos, una generación pospuesta. Antes de juzgar a un joven adulto que vive en casa, pregúntate, ¿cuánto costaba tu primera casa y cuánto ganabas? ¿Cuántos en tu familia viven en casa hoy? ¿Es por cultura, por matemática o por ambas? Cuéntanos tu historia. Los números reales siempre cuentan la historia mejor que cualquier estadística.